En este video hablaremos sobre problemas de planteo. El primer problema que analizaremos nos habla de una torre. Dice, desde la punta de una torre, cuya altura es h en metros, es decir, podemos imaginar que esta figura que está aquí es la torre, que tiene una altura de h metros. La línea verde representa la altura que yo puedo interpretar, siempre desechando detalles irrelevantes como la forma de la torre, el ancho, etc. Lo que aquí me importa es la altura. Luego me dice que los ángulos de depresión de dos objetos que están en el plano y en la línea que pasa por el pie de la torre son de 45 grados menos alfa y 45 grados más alfa respectivamente. Como me habla de ángulos de depresión, significa que yo puedo imaginar unas rectas de observación que van desde acá en este sentido. Y medir los ángulos de esta forma. 45 grados menos alfa corresponde al ángulo que está acá. Y 45 grados más alfa correspondería a este ángulo. Bien. Una vez que interpreto los datos que me dan y hago una buena gráfica donde pueda escribir los datos que me da el problema, empiezo a observar qué es lo que me pide el ejercicio. Me pide hallar la distancia que separa los objetos. Es decir, cuando yo hago esta gráfica, significa que yo identifiqué dos objetos en estos puntos que estoy trazando. Puedo llamar punto A y punto B. El problema me está pidiendo determinar esta distancia. Me dice que la torre tiene una altura h. No me dice el valor numérico de esta altura, pero sí h lo interpreto como un dato. Lo mismo que alfa, es parte de un dato que aunque no conozca su valor en grados de alfa, yo puedo entender que es un valor conocido. Entonces la respuesta o la distancia que me pide estará en función de h y de alfa también. Bien, ya que analicé los datos e hice una gráfica, es hora de buscar los triángulos que usaré en la resolución del ejercicio. Yo puedo notar, antes de buscar los triángulos, que hay ángulos que se van reflejando. Por ejemplo, aquí se refleja el ángulo 45 grados más alfa. También podemos observar que tengo otro triángulo rectángulo que se ve en esta parte. Vamos a marcar con una línea imaginaria donde se genera un triángulo rectángulo aquí. Eso significa que yo puedo trabajar con este triángulo rectángulo que tiene en este vértice 45 grados menos alfa y el cateto opuesto coincide con la altura h. Además, yo puedo llamar x a esta distancia. Por tanto, yo estaría conociendo el valor de h, el cateto opuesto de este ángulo, y el cateto adyacente, en este caso sería d más x. Otro triángulo que puedo usar para la resolución del ejercicio es este que está acá. De esa forma, yo conozco el valor del cateto opuesto h y del cateto adyacente que es x. Continúo. Al tener esos dos triángulos rectángulos, esto me permite poder aplicar una función trigonométrica adecuada. En este caso, aplicaré la función trigonométrica tangente que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente.
Voy a trabajar con este primer rectángulo que está pintado en verde. Tangente de 45 grados más alfa será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora trabajo con el triángulo que está pintado en gris. Tangente de 45 grados menos alfa será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es y más x. Ahora nos queda resolver las operaciones algebraicas para despejar la distancia d. De esta primera igualdad yo puedo despejar x y tendría que x es igual a h entre tangente de alfa de 45 grados más alfa. Y aquí puedo despejar d más x, que sería igual a h entre tangente de 45 grados menos alfa. Reemplazando el valor de x en esta segunda igualdad, yo obtengo que d es igual a h tangente de 45 grados menos alfa menos h tangente de 45 grados más alfa. Continuando con la simplificación algebraica, tendremos esta expresión, es decir, habremos calculado la distancia en función de la altura h, que está por acá, que multiplica a todo esto, y el ángulo alfa, que son datos que el ejercicio entrega, a pesar de que no sean valores numéricos. Veamos un segundo problema. Nos dice, un funicular lleva pasajeros desde un punto A que se encuentra a la distancia de A metros del pie del cerro, del pie B del cerro, a la cima B del cerro. Es decir, recuerden que un funicular es una especie de trencito que lleva cuesta hacia arriba a los pasajeros. Entonces, primeramente, debemos entender bien el lenguaje del problema de planteo. ¿Cuáles son los datos que me está dando? Me dice que el punto de partida del funicular lo llama punto A, que está en el piso, y que A se encuentra a una distancia de A metros, aquí está ese dato, A metros del pie del cerro, y además que el ángulo de elevación del punto P, es decir, de la punta del cerro, visto desde A, es alfa, y el ángulo de elevación de P, visto desde el punto B, que está también en el suelo, es 3 alfa. Nos piden demostrar que la altura del cerro está dada por esa forma. Bien, primeramente vamos a hacer una buena gráfica que modele este problema. Bien, una gráfica que quizá puedes imaginar es algo como esto, donde está el cerro, está el funicular en esta parte, aquí, y podemos ir graficando las distancias, los ángulos de elevación, etc. Pero, antes de continuar, ya que tenemos claro el problema, podemos deshacernos de los detalles irrelevantes, como la forma del cerro, ya que solamente necesitamos graficar la altura de este cerro y el pie del cerro, que no necesariamente está al medio del cerro, pero estamos modelando. Y además no necesitamos la figura del funicular. Entonces, el modelo simplificado quedaría de esta forma. Bien, ahora empezamos a escribir los datos que nos da el ejercicio. Tenemos el punto A, que es este, el punto B, que estaría al pie del cerro, y la altura h del cerro. Aquí tenemos el punto P de la cima, los ángulos de elevación, visto desde A, tenemos alfa,
visto desde B, tenemos 3 alfa. Bien, ya tenemos todos los datos. Nos falta algo. La distancia entre A y B es de A metros. Podemos llamar a esta distancia que está acá X metros. Muy bien, una vez que ya tengo la gráfica más simplificada, anoto los datos. Ahora debo tratar, si es posible, de llenar los ángulos de los triángulos que yo voy detectando. Es decir, por ejemplo, si observo este triángulo rectángulo, el más pequeño, ¿será posible conocer el ángulo faltante en la parte superior? Si yo observo este ángulo que no es un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo alfa, yo podré conocer este ángulo de acá y podré determinar cuánto es este ángulo que acabo de puntear. Bien, si es posible, tenemos que hacerlo. Vamos a escribir con rojo todos los datos que yo puedo ir añadiendo antes de empezar a resolver el problema. Por ejemplo, aquí se refleja el ángulo alfa que tenemos en esta parte inferior del vértice. Y además, como toda esta distancia mide 180 grados y aquí tengo 3 alfa, entonces el ángulo que tengo aquí es 180 grados menos 3 alfa. Teniendo en cuenta esto y además que en este vértice tengo un ángulo alfa y que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suma 180, aquí yo tengo un ángulo de 2 alfa. Muy bien. Además, quizá pudiera completar el ángulo que está aquí, pero ya veremos que no es necesario. Bien, nosotros marcamos con U este lado del triángulo que marqué con celeste para distinguir ese triángulo con el que vamos a trabajar. Además, notemos que este no es un triángulo rectángulo, por lo que los resultados o los teoremas que yo puedo usar como herramienta son el teorema o la ley de los senos y la ley de los cosenos. Como yo puse nombre a un lado de este triángulo, el lado U, y tengo como dato el lado A, es conveniente usar la ley de los senos. La ley de los senos establece en ese triángulo que seno de 2 alfa es al lado A, lo que seno de 180 grados menos 3 alfa es al lado U. Ya tenemos una primera igualdad. Destacamos el hecho de que la primera ecuación fue obtenida a partir del triángulo marcado con celeste y la segunda igualdad es obtenida a partir del triángulo rectángulo marcado con verde, es decir, seno de alfa es igual a cateto opuesto que es h sobre hipotenusa que es u. Otra cosa que debemos notar es que el ángulo 3 alfa que está acá, el ángulo 3 alfa, al ser menor que 90 grados, este se encuentra en el primer cuadrante. Es decir, 3 alfa está en el primer cuadrante. ¿Para qué necesitamos observar esto? Bueno, recordarás las fórmulas de reducción. Seno de 180 menos 3 alfa será igual, considerando que 3 alfa está en el primer cuadrante y que en el segundo cuadrante seno de alfa o seno de cualquier ángulo siempre positivo, esto será igual a seno de 3 alfa. Por tanto, de la primera igualdad yo puedo despejar u. Lo que voy a obtener es que seno de 3 alfa por a sobre seno de 2 alfa es igual a 1. De la segunda igualdad nosotros podemos despejar h.
que es el dato que estamos buscando. H será igual a U por seno de alfa. Pero ya conocemos un valor para U. Es decir, tendremos que esto es igual a seno de 3 alfa por A entre seno de 2 alfa, todo eso multiplicado por seno de alfa. Cuando estudies el capítulo de identidades trigonométricas, aprenderás una fórmula para seno de ángulo doble. Usando dicha propiedad, nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera. Seno de ángulo doble es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Por tanto, nosotros podemos cancelar el factor común que existe ahí y finalmente daremos una fórmula para h. Esto será igual a A por seno de 3 alfa entre 2 veces coseno de alfa. Y esta es precisamente la fórmula que buscábamos mostrar.